de Corintios capítulo 4, verso 5 en adelante. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, o sea, por lo que acaba de decir, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Nos queda poquito para el viaje que tenemos previsto para visitar a los hermanos en Lathrop, en California, así que le pido que estén orando para que Dios me guíe en poder resolver problemas que hay en aquel lugar, que si no son resueltos no van a poder los hermanos seguir adelante. Y hay veces, bueno, que se presentaban problemas en la iglesia que la palabra de Dios dice que Pablo se quedaba todo un año para intentar poner en rumbo a una congregación. Es algo que en estos días, por hoy, yo no lo puedo hacer. Pero que podamos sacar en esas 2 semanas que vamos a estar allá el máximo de provecho para poder ayudar a los hermanos que se puedan encauzar. Ya venimos luchando y bueno, los problemas se suceden unos tras otros y no se resuelven, y cuando no se resuelven se complican porque se suman con otros, se agrandan cada vez más, los hermanos se van quedando y bueno, la nueva oportunidad de poder estar ahí entre ellos, no solamente escuchando lo que le podemos transmitir, sino que después se puedan afirmar en lo que les hemos transmitido y no se salgan de ahí. De eso tiene que ver esto también. Ayer decíamos que un ser que fue creado, que Dios lo elogia, la Escritura lo elogia de una manera, eras el sello de la perfección, hablando de Lucifer o Luzbel. Fuiste perfecto cuando fuiste creado, acabado en hermosura y en sabiduría también, o sea que no era un ignorante. Acabado en hermosura, en sabiduría. Hubo música cuando fue creado. Sonaron tamboriles cuando fue él creado. Y se ve que fue un ser tremendamente especial. Pero un día dijo esto, mire. Isaías capítulo 14, verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí vemos la aparición de instrumentos musicales que después piensa la gente acá en la tierra que lo inventaron, el tamboril, la trompeta, el arpa. Parecería y luce como un don Juan que se le ocurrió hacer un instrumento, lo inventó de su profunda sabiduría cuando vemos que en el cielo ya existía. Y seguramente Dios no se copió de los hombres, seguro que el hombre ha recibido alguna inspiración de Dios, pero vemos que había algún control sobre la alabanza en las manos de él, porque es el sonido de tus arpas, y eran para alabar a Dios. Descendieron con él, y ahora lo vemos, ¿no es cierto?, porque hay testimonios vivos de tremendos ídolos del rock and roll que cuentan del pacto que hicieron con el comandante en jefe, que es el príncipe de este mundo. ¿Y qué has logrado? Estar a donde estoy. ¿Y qué tenés que hacer? Y entregarle mi vida y servirle. Se ve que no le quitó Dios la habilidad de la música, sino que lo arrojó a lo profundo del Seol con su música y todo. Seguimos. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Las personas se inclinarán a ti y te dirán: ¿qué te pasó? Tremendo. La soberbia, ¿y por qué hablamos de la soberbia? Porque es una de las características del carácter del hombre del último tiempo. Avaro, soberbio, vanaglorioso. Que a la gente le pasa lo mismo que le pasó a él.
¿qué es lo que le pasó? Y mirá lo que pensó. La soberbia, el exceso de autoestima de él, lo llevó a pensar algo que fue mucho más allá de lo que Dios tenía preparado para él. Mirá lo que pensó. Subiré, estableceré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y se aferró tanto a lo que pensó que empezó a poner rumbo a su vida y dejó que su vida vaya detrás de lo que él pensó, pero nunca se le ocurrió que lo que estaba pensando era una vanidad ilusoria. Estaba pensando algo que nunca jamás iba a pasar. Sin embargo, él era acabado en sabiduría. Pero miren el desvarío del orgullo, de la soberbia, ¿a dónde lleva a las personas? A pensar cosas, a maquinar cosas que posiblemente nunca jamás vayan a pasar. ¿Y cuáles son los efectos de pensar más allá de lo que Dios tiene preparado para mí? Porque acá se trata de eso. El Señor estableció apóstoles, pastores, evangelistas, pero también tiene que establecer hermanos. Si hay reyes, tiene que haber un pueblo. Si hay pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, tiene que haber un pueblo. ¿Y nosotros de qué se trata? De tener la sabiduría suficiente de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y ocupar en el puesto, el lugar que Dios me asigna, no el que yo me imagino por el concepto que tengo de mí. Este quiso ir mucho más allá de lo que Dios tenía preparado para él. ¿Y cuáles fueron los efectos? Porque hay causa y efecto. La causa, la soberbia. Lo llevó a pensar más allá de lo que Dios tenía preparado para él. ¿Y cuáles fueron los efectos? Subiré al monte del testimonio. ¿Cuáles fueron los efectos? Mas tú derribados eres hasta el Seol. Miren los resultados. De a dónde nos puede llevar pensar algo que vaya mucho más allá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No está mal superarse y en el trabajo querer ir más allá. Pero sí está mal pensar más allá de lo que Dios tiene preparado para mí. Porque no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos el producto de Dios. Dios al hombre lo creó, lo formó, lo hizo y lo estableció en la tierra con un propósito. No sos una explosión cósmica de un bim bam, de un choque atómico y apareciste por casualidad. Todo testifica que esto no es así. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. No hubo, ni hay, ni va a haber jamás en la historia de la humanidad uno igual que vos. Eso muestra que Dios tiene un propósito muy especial con cada uno. El apóstol Pablo en la carta en Hechos de los Apóstoles, hablando a los griegos, le dice que Dios tiene prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo. ¿Cuántos salieron del escenario de esta tierra? Hicieron cuántas cosas, edificaron túneles, hicieron edificios y partieron sin haber encontrado a Dios. ¿Y dónde fueron a parar? ¿Qué tan importante es que nuestros pensamientos queden encerrados en lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Y cuánto tiempo puedo perder y dolores me puedo causar llevando mis pensamientos en algo que vaya mucho más allá de lo que Dios tiene preparado para mí? Esto es muy glorioso. ¿Por qué? Porque nos acomoda en el orden de valores verdaderos según Dios. Porque lo más importante de todo es que Dios me prefijó el día que aparezco en el escenario de esta tierra, el día que me voy y en qué lugar geográfico me voy a mover para buscar a Dios, y yo ya lo encontré y lo estamos siguiendo. Entonces de acá en adelante ya mi vida tiene sentido porque el primer objetivo está cumplido. Les vuelvo a repetir, no está mal que uno quiera ir más allá en cuanto a logros y objetivos en su vida, pero sí está mal pensar más allá de lo que Dios tiene preparado para mí. David, en el Salmo 139, verso 16, justamente la comunión con Dios lo llevó al descubrimiento de una verdad gloriosa, tremenda, porque dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas
que luego después fueron, sin faltar una de ellas. Cuando uno toma el conocimiento de esto, seguramente la oración va a estar dirigida a que no me dejes salir de lo que tienes preparado para mí. Pero qué tremendo, los que no conocen a Dios. Bien dijo Jesús, déjenlos, porque no saben lo que hacen. No saben de dónde vienen, no saben qué hacen acá y no saben a dónde van. Y ni siquiera saben lo que están haciendo, cuánto lo puede llegar a perjudicar. Porque no tienen la capacidad que tienen ustedes de poder pensar y descubrir que podemos encerrar los pensamientos dentro de lo que Dios tiene preparado para mí, no querer ir más allá. Por eso dice, no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido porque están ajenos de la vida de Dios. Ellos no saben a dónde van, ni siquiera saben lo que hacen. Si hubieran sabido lo que hicieron, jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria. Pero lo hicieron, ¿por qué? Y porque pensaban mal. Pensaban mal. El profeta Jonás tuvo una experiencia tremenda también. Él dijo en su libro, en el capítulo 2, verso 8, después de que tuvo una experiencia tremenda, exclamó en un grito diciendo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora pagaré mis votos y serviré a mi Dios. Y se ve que resucitó de los muertos, porque estuvo 3 días en el vientre del pez, en lo profundo del mar, y seguro que estaba muerto. Se ve que Dios lo resucitó y lo depositó en tierra otra vez. ¿Para qué? Para que haga lo que Dios le había mandado. ¿Y qué había pensado él? Él quiere que yo vaya y lleve un mensaje a Nínive. Los ninivitas son malos y él tiene que castigarlos, no lo puede salvar. Y yo sé que él tiene misericordia. Y si yo voy y llevo el mensaje a Nínive, se van a arrepentir, él los va a perdonar. Y no quiero que los perdone. ¿No conocen algún barco que vaya en sentido contrario donde Dios me quiera mandar? Sí, acá hay uno, vendeme el boleto. Y se metió en el barco y se fue lejos de la presencia de Dios, pensando que podía desprenderse, que podía alejarse, que podía salirse del propósito de Dios. Y conocemos la historia, la tempestad, lo que pasó, los marineros descubrieron que la causa del problema era él. Bueno, echalo al mar. Lo echaron al mar y se hizo una gran bonanza y tuvieron temor todos los que estaban en el barco y aceptaron a Cristo. Y esto fue a parar algo que la ciencia no entiende, porque dice, Dios tenía preparado un pez. ¿Y cuál es el problema que tenés? Porque según la ciencia, ningún ser humano puede estar. ¿Y qué ningún ser humano puede estar qué? O sea, no dejemos que los argumentos humanos nos bloqueen, que hagamos como hizo Abraham. Por ahí no tenemos argumentos para refutar, pero sí podemos decir que estamos convencidos porque sus palabras están grabadas con fuego adentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Si Dios lo dijo, listo, punto, chao. Dice que Dios tenía preparado un pez. ¿Cómo puede vivir? No sé. Dice que Dios tenía preparado un pez. Se ve que había uno y no hubo nunca más otro. Dios lo puede hacer. Pero Él dijo, los que siguen vanidades ilusorias, o sea, los que piensan y se aferran a un pensamiento de un espejismo vacío, inútil, sin fruto, van a tener el mismo fin que tuve yo. Por eso no es solamente lo que pienso, sino que son los efectos de lo que puede producir pensar, meterme en un pensamiento que vaya más allá de lo que Dios tiene preparado para mí. Tuvo una tremendamente errada percepción de la realidad. Y él cuenta su experiencia. Dios dice en el Salmo, aborrezco los que siguen vanidades ilusorias. Pues es lógico, porque están pensando cosas que los llevó mucho más allá del propósito que Dios tiene para ellos. ¿Y cómo le puede ir a alguien que Dios está diciendo que lo aborrece? Vamos a nuestro pasaje, y es tremendo lo que dice el apóstol Pablo aquí. Le dice, no juzguen nada antes de tiempo, porque es lo que los está perjudicando en la relación a ustedes. El ver un error que uno comete y juzgar al otro por el error que cometió sin conocer lo que hay detrás, sin saber
cuál es el plan que Dios puede tener para con el hermano o para con la hermana. Por eso dice, Dios sacará a luz lo oculto de las tinieblas. Hay cosas que no sabés. Y nosotros no podemos pedirle a Dios que nos rinda cuenta de todas las cosas que hacen. A mí me pasa algo, me puede suceder algo. ¿Y usted qué sabe cuál es el propósito por el cual Dios permitió que me suceda tal o cual cosa? ¿Para qué juzgar antes de tiempo? Si el único juez es Dios, si nosotros no somos jueces, ¿por qué nos colocamos en lugar de jueces juzgando las conductas ajenas cuando nos estamos yendo en los pensamientos más allá del propósito que Dios tiene para nosotros? Porque Dios no te puso por juez, aunque vos te pongas por juez y juzgues y condenes la conducta del otro. Primero, Dios va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Están pasando cosas que no sabes en cuanto al plan y el propósito que Dios tiene con cada persona. No lo sabes. Si Dios no te lo muestra, no lo sabes. Primero y primario. Segundo y secundario. Dios no juzga los hechos. Dios juzga las intenciones con las cuales se hicieron los hechos. Acá dice, la intención del corazón va a salir a la luz. Y con la ley, acá hay abogados, y saben que esto es así, la ley penal no condena el hecho, sino que condena o trata de probar la intención del hecho. Por eso que el homicidio culposo es un homicidio en donde no hay dolo, no hay intención. Es por negligencia, imprudencia o impericia en el oficio, arte o profesión. O sea, no hay dolo, no hay intención, pero la persona mató. Eso es lo que la gente no entiende. Atropelló a una persona, la mató, ¿cómo lo dejaron en libertad? Porque la ley considera que no tuvo intención. Si bien ese el hecho se llevó a cabo, pero no tuvo intención y la gente no entiende eso. En lo espiritual es más profundo todavía. Primero, ¿qué sabés el plan que Dios tiene para con el hermano? Si lo quiere bendecir, si lo quiere exaltar o lo va a dejar que se meta en un camino donde lo va a destruir. ¿Qué sabés? Apartarse por alguien que me perjudicó y después cuando vuelva destruido te das cuenta que si alguien no está, porque no es referente de acá. ¿Para qué juzgar las cosas antes de tiempo? ¿Por qué colocarse en una posición de creerse con derecho de juzgar la conducta de los demás? Sin saber lo que Dios está haciendo, primero, y segundo, sin conocer la intención con la cual realmente la persona está haciendo la cosa, o estás leyendo adentro del corazón con qué intención lo hizo. Entonces, el apóstol Pablo dice, quiero no solamente que me miren a mí, sino que me miren a mí y a Apolos, para que ustedes puedan aprender, no le digo que lo hagan, le digo que aprendan, a no pensar más allá de lo que está escrito. Porque ¿qué pasa cuando uno piensa más allá de lo que está escrito? Y cuando uno piensa más allá de lo que está escrito, genera problemas, porque va a favorecer a uno o condenar a otro. Eso es lo que dice acá. Se van a envanecer unos contra otros, uno a favor de uno y el otro en contra del otro. Esos son los efectos de pensar algo que vaya más allá de lo que está escrito. Ahora bien, pensemos en esto. Por eso el título de esta palabra, un cristiano en donde no hay error. Y podemos decir, pará, ¿qué estás diciendo? Y seguro, si yo aprendo a pensar, aprendo a no pensar más allá de lo que está escrito, significa que yo estoy solamente pensando en lo que Dios dice acerca del justo. ¿A dónde está el error? Si yo circunscribo mis pensamientos, encierro mis pensamientos, encuadro mis pensamientos. En realidad es así, quedan mis pensamientos circunscriptos, encerrados a lo que Dios dice de mí. ¿A dónde está el error? En cuanto a lo que Dios dice del justo, ¿cuántos son justos? Bueno, y la Biblia habla del justo. Podrá haber error en nuestra naturaleza humana, seguro, de la coronilla a la planta de los pies. Pero no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un cristiano. Un cristiano no es un ser humano, un cristiano es un hijo de Dios. Y estamos hablando de un cristiano en donde no hay error. ¿Por qué? Porque aprendió a pensar dentro de lo que está escrito acerca de él. Luego entonces, ¿cuánto valor tiene conocer lo que está escrito acerca de mí? Los que dicen y argumentan y pelean mostrando que son pecadores, no tienen encerrados sus pensamientos dentro de lo que Dios dice. Porque si sigo siendo un pecador, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Entonces no solucionó nada.
¿Pero por qué afirman eso? Porque andan por lo que ven, porque ven los errores y tienen argumentos basados en los errores humanos que uno comete y no pueden afirmarse en lo que creyeron. Ayer vimos el ejemplo de Abraham. La naturaleza le estaba gritando a gritos con argumentos firmes, sólidos, que no puede tener un hijo. Como a veces pasan con nosotros, con esos sabios mundanos que se la saben todas. Un empresario me dijo una vez, después de que terminamos de hablar acerca de Israel, del pueblo de Dios, sí, lo que pasa es que yo estuve ahí. Ah, qué bueno, le digo. Y en esa parte del Mar Rojo hay una base de arena que a la cierta hora del día baja el agua y queda al descubierto, y seguramente los hebreos pasaron por ahí con argumento el tipo. Ah, y pasaron justo bajo el agua y pasaron por ahí, seguro. Y alguien que estaba conmigo le dijo, qué raro, porque después los egipcios se ahogaron por donde ellos pasaron. Bueno, Abraham también, la naturaleza le estaba gritando con argumentos firmes, sólidos, firmes, acerca de la imposibilidad de que pudiera tener un hijo. Pero es como que lo veo a Abraham sonriéndose. ¿Vieron como a veces que nos apabullan con argumentos que uno quisiera refutarlo y a veces no tenés argumentos para refutar argumentos humanos, porque hay palabras persuasivas de humana sabiduría que son poderosas y que a veces se hace difícil refutar los argumentos? Pero no dice que él se puso a discutir o a tener argumentos para refutar, porque no tiene sentido hacer entender algo al quien no quiere entender. Simplemente, él sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Por ahí no tengo argumento para refutar tu explicación humana que estás haciendo. Pero a mí Dios me dijo que yo voy a tener un hijo. Y esas palabras las tengo grabadas con fuego adentro de mi corazón y de mi mente. Y él no podía salir de pensar de lo que Dios le había dicho. No lo pudieron sacar. Sus pensamientos quedaron encerrados en lo que creyó acerca de lo que Dios le dijo. No se salió de ahí. Y llegó a ser padre de muchedumbre de gente, porque dice, creyó en esperanza contra esperanza, no dudó por incredulidad, se fortaleció en la fe al considerar, dice, o sea que se puso a considerar las imposibilidades. Pero no pudieron sacar sus pensamientos de lo que él había creído. Sus pensamientos quedaron encerrados, quedaron circunscriptos a lo que Dios le había dicho y estaba bloqueado. Con el mejor bloqueo que podemos tener. No pensó más allá de lo que Dios le había dicho. Y no, pero vos tenés 100 años, tu mujer es estéril, todo lo que vos quieras. Él no pensó en eso. No pensó más allá. Pensó en lo que Dios le había dicho. Y no se salió de ahí. Ahora acá dice, no juzguen nada antes de tiempo, porque hay cosas que no conocen. Lo que estaría bueno es que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, porque eso trae problemas personales y en las relaciones con otros. Si no, miremos, ¿no es cierto?, lo que le pasó a este, que decíamos hace un ratito, o a los fariseos. Mire, que eso suele pasar mucho hoy también en las iglesias. Lucas 14:7 dice, observando Jesús, ¿no? Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan en la mesa contigo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, miramos, ¿a qué me lleva pensar más allá de lo que está escrito de mí? Llego al casamiento y miro, acá está Cabral, está Raúl. A ver, ¿quién de estos que están acá está más distinguido que yo? Ninguno.
¿Cómo se van a sentar en la primera silla en la sinagoga? Yo me tengo que sentar. Y fue y se sentó. Qué terrible que venga el dueño y que le diga, ¿no te podés correr un poquito más atrás? Porque quiero que se sienta delante otro que ya tiene el lugar reservado. Suele pasar. Entonces uno ya no se para derechito como palmera, medio encorvadito, dice, sí, perdón, y avergonzado se va. ¿Pero por qué pasa eso? Por lo que piensa de él. Y el tremendo problema que le trae a él, la aflicción que va a tener por pensar más allá de lo que tiene que pensar, y el problema que tiene en su relación con otro, porque se considera más importante que el otro. En la carta de los Romanos, capítulo 12, vimos ayer el verso 1 y 2, acerca de la importancia de la renovación del entendimiento, porque si no hay renovación del entendimiento, no hay ciudad celestial. Lo repetimos, a la ciudad celestial no vamos porque Dios hizo milagros, señales, maravillas y nos contestó las oraciones. A la ciudad celestial vamos porque hubo una transformación de nuestra vida. Por eso dice, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. O sea, tiene que cambiar la forma de pensar, tiene que haber una renovación del entendimiento. ¿Cuál es la renovación del entendimiento? Sumergirse en lo que Dios dice acerca de nosotros. Es un entendimiento nuevo acerca de nosotros. Y pensar en función de eso. Esa es la verdadera transformación que a mí me lleva hacia la ciudad celestial. Sin esa transformación no hay ciudad celestial. Sin esa transformación no hay arrebatamiento. No hay boleto al cielo. Por eso que es tan importante. La renovación del entendimiento. O sea, cambiar la forma de pensar. Porque decíamos, y lo dicen los filósofos, soy lo que pienso. Y es verdad. Por eso hay la necesidad de cambiar la forma de pensar. Y luego en el verso 3 dice, mis amados hermanos, ninguno tenga entre ustedes un concepto más elevado del que debe tener, sino que quiero que cada uno de ustedes piense de sí con cordura, ni más allá, ni más atrás. No, porque yo no soy nadie, porque soy indigno, pero no, ni más allá, ni más arriba, ni más abajo. En el lugar donde Dios te puso. Si Dios dice, mas tú, hombre de Dios, me está diciendo a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Le está diciendo a todos. Y está diciendo, hombre de Dios, es un título de honor que no tiene cualquiera. Y nosotros lo tenemos, es nuestro y está escrito ahí. Entonces no soy ni menos ni más, sino lo que dice ahí, en comparación con todos mis hermanos. Porque si yo soy de Cristo, vos también sos. Y ahí muestra la importancia, para que yo no tenga un concepto más elevado del que debo tener, porque debo tener el concepto claro, preciso, real. Y dice cuál es la fórmula. Cada uno piense con cordura. ¿Qué significa pensar con cordura? Significa pensar, tener la mente bien clara, acerca de lo que Dios dice de vos y que pienses y encierres tus pensamientos en lo que está escrito acerca de nosotros. Si tus pensamientos se mueven dentro de lo que está escrito de cada uno de nosotros, estás pensando con cordura y en ese cristiano no hay error. No hay error. Gloria a Dios. Eclesiastés, hablando de lo mismo, Eclesiastés 7, no me gusta usar muchos pasajes, pero ahora sí vale la pena. Eclesiastés 7, 16 dice así, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Bueno, esto tiene que ver lo mismo. Dice, no seas demasiado justo. Esto tiene que ver con aquellos fariseos o aquellas personas que dicen, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Pedazo de basura, no te acerques a mí. Así decían. Lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 65. No te acerques a mí. Pedazo de porquería. No te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y dice el profeta que Dios dice,
Estos dicen, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. ¿Y sabes qué? Estos son humo en mi furor. Mira vos lo que estás pensando. Qué tremendo lo que estás pensando. Ahora fíjate lo que Dios está pensando de vos. Sos el humo de su furor. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que dice acá. No te pienses que sos más justo que el otro. Ni te pienses que sabes más que tú. ¿Por qué habrás de destruirte? Mire lo que lleva. Pensar más allá de lo que está escrito. Me destruye. Dice, ¿por qué habrás de destruirte? Entonces, ¿cuáles son los efectos de pensar más allá de lo que está escrito? Ahora, qué tremendo. En estos tiempos, nosotros, los que estamos acá, y que alguien le diga, cualquiera de los que estamos acá, y me estoy refiriendo a lo más viejo, que decimos, vamos a leer un pasaje en el libro del profeta Jonás, y que vos le digas, Jonás, está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, está en la Biblia, eso es un libro apócrifo, está ahí. O sea, no tenés ni idea acerca de las Escrituras. ¿Cómo vas a hacer para pensar dentro de lo que está escrito si no tenés ni idea ni siquiera de los libros que existen? ¿Y cuántos pasa así? Yo a veces lo veo. Leemos Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Dónde está eso? Y pasa. No, está más adelante, está más atrás. O sea, no sabe ni dónde está. ¿Y cuántos años hace que estás en la iglesia? Pero para servir a Dios es muy importante encerrar nuestros pensamientos para que no vayan más allá de lo que está escrito. Pero primero, ¿qué ventaja tiene el judío? Muchas, en todas maneras. ¿Por qué? Porque le fue confiada la palabra de Dios, que luego Dios le quitó y le entregó a la iglesia. Entonces, ¿qué ventaja tiene un cristiano? Muchas, en todas maneras. ¿Por qué? Porque le fue confiada la palabra de Dios. No es que nosotros somos ventajeros. Está mal ser ventajero. Es Dios que nos colocó en posición de ventaja. Pues entonces aprovechemos. ¿Qué ventaja tienen nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes, muchas, en todas maneras, porque los que están afuera no tienen la luz de la palabra que tienen ellos. Lo mismo los ancianos y lo mismo. Hoy el anciano los encierran en lo geriátrico, porque no los aguanta nadie, porque son la expresión del buen ejemplo, de la intolerancia, de la impaciencia, cuando en realidad el cabello blanco que Dios permitió que el hombre y la mujer tengan deberían de ser el ejemplo del amor, de la dulzura, de la sabiduría, de la paciencia, y como pasó con Abraham, sentados los de pelo blanco, tendrían que estar todos los chicos, 12, 13, 14, 15 años, y reunidos alrededor, escuchando dulzura, sabiduría, paciencia, amor. Entonces, ¿qué ventaja tienen nuestros ancianos? Mucha, en toda manera. ¿Por qué? Porque le fue confiada la palabra de Dios que los ancianos fuera no conocen. En una oportunidad hubo un testimonio de un grupo de ancianos que hicieron un viaje, esos que hacen, y se detuvo el micro a comer en un lugar en el campo donde había solamente un mesero. Y bueno, nunca hay nadie, de repente se llenó el boliche, ¿y a dónde van a buscar otro mozo? Había uno solo. Y claro, todos se sentaron y todos querían pedir, y 2 o 3 empezaron, ¿no es cierto? ¿Qué pasa que acá no me atienden? Yo vengo con mi plata, yo pago. Y lo hicieron volver loco al pibe, que no podía atenderlo por la intolerancia, la impaciencia, la falta de tacto, la ausencia total de amor. Por eso lo encierran ahí, porque son inaguantables. Sin embargo, cuando uno aprende a pensar dentro de lo que está escrito, va a descubrir cosas gloriosas. No lo van a encerrar en un asilo, lo van a llamar a cada rato para que venga, por lo que produce en el lugar donde usted está. ¿Cuán importante es entender entonces todo esto? Gloria a Dios. Eso es vivir en la fe. Decíamos el otro día,
porque no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Bueno, esto es andar por la fe. Andar por la fe no es mirar que está lloviendo y digo, ahí voy, Señor, en tu nombre no me mojo. Y sale y se va a empapar todo. O tiene que rendir un examen y no tocó ni un libro. Y empieza, Padre amado y bendito Dios, lléname de sabiduría, de conocimiento, allí voy en tu nombre. Tú le diste sabiduría a Salomón, a mí también me vas a dar. Se va y se llevó un 0, un 1, un 2. La fe no es para eso. La fe es para que podamos hacer cosas que otro no puede hacer, que es pensar dentro de lo que está escrito acerca de nosotros. Para eso es la fe. No es para viajar con la mente e inventar cosas. Pedro caminó arriba del agua, ya voy corriendo, y no es lo que Dios tenía preparado para usted en ese momento. En realidad, la fe no es dada para eso, pero sí para que pensemos dentro de lo que está escrito. ¿Hay algún enfermo? Sí, bueno, llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite, el enfermo será sanado, si hubiere cometido errores le serán perdonados. Listo, y tiene que suceder porque creímos y no pensamos que no puede pasar y estamos convencidos que eso va a ser así. Gloria a Dios. ¿Cuánto entendieron? Voy a seguir igual, ¿eh? No estoy diciendo esto para terminar, sino para que sigamos entendiendo todavía porque en realidad yo tengo y veo una necesidad que apremia, porque lo vengo viendo por las visiones que vienen surgiendo, las palabras que los profetas vienen hablando, de que el Señor viene a buscar a su pueblo. Bueno, listo, prepárense. No, prepárense, no, yo los tengo que preparar con los ministros que están acá, si los ministros fueron puestos para el perfeccionamiento de los santos. Muchos no entienden eso, piensan que fueron puestos para pedir plata, pero no fueron puestos para pedir, fueron puestos para enseñar. ¿Enseñar a qué? A que los hermanos se afirmen en la fe, que aprendan a pensar en función de lo que está escrito de cada uno de nosotros. Miremos de vuelta el ejemplo de Abraham y es esa tremenda experiencia que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y decíamos que Abraham no se fue al monte Moriah pensando en la realidad de lo que podían ver sus ojos, sino que se fue pensando que Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y él pensaba en lo que había creído. Y le dijo a sus criados, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y al hijo le dijo, no hay cordero para el holocausto, no, quédate tranquilo, Dios va a proveer, porque no se salía de lo que Dios le había dicho, si no se vuelve loco. Y miren, al punto que tenía encerrados sus pensamientos en lo que Dios le había dicho, que al hijo el cuchillo se lo clavaba. No se lo clavó porque el ángel le dijo, no lo hagas, le gritó. Si él lo pudo hacer, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿O es que en realidad la palabra de Dios nos está mostrando que no queremos? ¿Será que tenemos que descubrir ahora lo que el Señor dijo, los hombres malos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y salió a la luz eso? Nunca, jamás podrá haber en nuestra naturaleza humana un caudal, y hay un caudal inagotable de maldad. En yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, en todo, porque lo dice la palabra de Dios. Manifiestas son las obras de la carne que son. No todas se van a manifestar, pero todas esas están. Por eso amamos la vida nueva que Dios nos dio, porque descubrimos el gran problema y el caudal inagotable de maldad que hay en la naturaleza humana. Por eso no decimos así, cuando nos confronta la palabra de Dios. Nos gozamos, nos alegramos de que esto sea así. Y lo más tremendo, ¿no es cierto?, es que esto no lo tenemos que hacer, se aprende. Dice, para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Gloria a Dios. En Efesios 4 decíamos al principio, y ya ahora sí terminamos, que dice, no anden en la vanidad de su mente, como andábamos antes, o como andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza que en ellos hay. No anden, significa que podemos andar. Miren cómo anda la gente. La gente anda en la vanidad de su mente.
con el entendimiento entenebrecido, ¿qué pensarán? O como decía mi pastor, ¿qué sabrán pensar? Con el entendimiento entenebrecido y ese carácter, avaro, soberbio, blasfemos, ingrato, desobediente a los padres, con ese carácter, el entendimiento entenebrecido, ¿qué sabrán pensar? Miremos la calle y se va a dar cuenta los resultados de lo que piensan. Ahora, dice, no andemos nosotros como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Significa que podemos andar. ¿Y qué tenemos que hacer para andar como andan ellos? Y teniendo fe, tenemos que dejarla, tenemos que hacer un abandono deliberado de la fe para tomar la decisión de que teniendo fe andar como incrédulos. Y esto es peor. Es peor que los que no conocen. ¿Por qué hacer eso? Dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Significa que podemos andar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para andar? Sencillo, vos tenés fe, porque diste testimonio de tener fe. Sacate como se hace con Dios, me quiero desprender, me quiero sacar a Dios de encima. Bueno, sacate la fe de encima y actúa como un incrédulo sabiendo que tenés fe. Cuando hagas eso, te desprendas, te deshagas de Dios, te desprendas de la fe, te hagas como que no te acordás y actúes como un incrédulo. Teniendo fe, ahí vas a andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero tiene que hacer eso para que lo logre. Por el contrario, el objeto de esta palabra es afirmar, estabilizar y que no se muevan los hermanos de la fe, justamente para que suceda lo contrario. ¿Y qué pasa si logramos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito? Piensen esto, mire, si logramos aprender a no pensar, más allá de lo que está escrito, y a eso por ahí le sumamos, que el apóstol Pablo dice, y andad en amor, como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, y termina diciendo, ofrenda agradable, en olor grato a Dios, que tu vida sea eso delante de Dios. Pero pensemos un poquito, que nuestros pensamientos queden circunscriptos dentro de lo que Dios dice acerca de nosotros. Que no pensemos más allá de lo que Dios dice de nosotros, y que a eso le sumemos, andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. O sea que cuando uno no anda en amor, usa todo lo que le rodea en beneficio propio. Pero cuando uno anda en amor, afirmado en la verdad, usa su vida en beneficio y servicio del otro, y eso luce delante de Dios como una ofrenda de olor grato en su presencia. Por eso que es tremendamente importante pensar en qué pensamos. Y muchas veces dejamos que nuestros pensamientos viajen y viajen y viajen y no pensamos en qué pensamos y nos generamos un montón de problemas y que principalmente tienen que ver con la tremenda necesidad que apremia, que es que nosotros estemos preparados para la obra del tiempo final, porque ese es el principal propósito, el servicio y el beneficio al otro es el principal propósito. Lo demás son todas cosas añadidas, son todas cosas temporales, que son hoy y que no van a ser después. Acá somos hombres y mujeres, pero Cristo vendrá y los que somos de Él volaremos juntamente con Él y ya no va a haber más ni hombres ni mujeres, van a ser todos varones, un tremendo misterio, no lo sabemos, pero las cosas que eran ya no son más. Y entramos en lo eterno, la fe terminará, las profecías terminarán, pero la verdad y el amor nunca jamás dejarán de ser. Y eso es lo que vale. Lo que nunca jamás va a dejar de ser. Lo demás es todo temporal. Démosle valor a las cosas que tienen valor según el orden de valores que Dios nos da. ¿Amén? Pero piense en esto, en la misericordia tremenda de Dios, que no te está diciendo, fíjate lo que digo y pensá eso. No, nos está diciendo que tenemos la posibilidad de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, nos ponemos de pie y ahora sí hacemos una oración.